En el corazón de México existe una pirámide capaz de crear una serpiente viva hecha de luz, y durante siglos, nadie pudo explicar cómo una civilización antigua logró semejante precisión imposible. Pero lo más aterrador no es lo que se ve durante el equinoccio, sino lo que permanece oculto bajo las piedras de Chichén Itzá. En la península de Yucatán, al sureste de México, rodeada por una selva densa y abrasadora, se encuentra una de las estructuras más misteriosas jamás construidas por el ser humano, Chichén Itzá. Las coordenadas exactas apuntan a un lugar que parece suspendido fuera del tiempo, un territorio donde la ciencia moderna todavía lucha por comprender lo que ocurrió hace más de 1000 años. Desde el cielo, la pirámide principal domina el paisaje como un gigantesco marcador geométrico en medio del verde infinito. El templo de Kukulcán, también conocido como El Castillo, se eleva con una simetría tan perfecta que muchos visitantes sienten una incomodidad difícil de explicar. Cada lado parece calculado con una precisión sobrenatural. Chichén Itzá fue una de las ciudades más poderosas del Imperio Maya, un centro político, astronómico y ceremonial que llegó a controlar rutas comerciales enormes, pero no fue su poder lo que convirtió este lugar en una leyenda mundial. Fue un fenómeno imposible. 2 veces al año, durante los equinoccios, la luz del sol desciende por las escaleras de la pirámide, creando la ilusión de una serpiente gigantesca, moviéndose lentamente hacia la tierra. Miles de personas observan en silencio cómo las sombras forman el cuerpo ondulante de Kukulcán, la serpiente emplumada sagrada. No es un efecto aleatorio, no es una coincidencia. Cada ángulo, cada piedra y cada escalón parecen diseñados para producir exactamente ese momento. Pero hay algo aún más extraño. Algunos investigadores aseguran que la pirámide esconde patrones matemáticos imposibles para su época, y lo que encontraron después cambió por completo la historia del sitio. A primera vista, Chichén Itzá parece otro conjunto arqueológico antiguo, pero cuanto más se estudia, más imposible se vuelve. El castillo posee exactamente 365 escalones, uno por cada día del año solar. Una precisión astronómica extraordinaria para una civilización que supuestamente no tenía tecnología avanzada, sin telescopios modernos, sin instrumentos digitales, sin metal. Y aún así, los mayas alinearon la estructura con eventos celestes de manera casi perfecta. Pero eso no es todo. Cuando alguien aplaude frente a la escalinata principal, el eco rebota de una forma extraña. El sonido regresa transformado, imitando el canto del quetzal, un ave sagrada para los mayas. Los científicos todavía discuten si fue accidental o diseñado intencionalmente como una herramienta acústica ceremonial. Y entonces ocurre algo aún más perturbador. Debajo de la pirámide existe otra pirámide, y debajo de esa, otra más. Como muñecas escondidas dentro de una estructura gigantesca. Los arqueólogos descubrieron cámaras ocultas y túneles sellados durante siglos. Algunos creen que los mayas construían nuevas pirámides encima de las antiguas para encerrar secretos religiosos o rituales prohibidos. Pero lo que más desconcierta a los expertos no es la arquitectura, es la precisión matemática combinada con fenómenos astronómicos complejos. La estructura parece funcionar como un calendario tridimensional gigante, un mecanismo de piedra conectado con el movimiento exacto del cosmos. Muchos visitantes describen el lugar como si perteneciera a otro planeta. El calor extremo, el sonido constante de insectos invisibles y la sensación de estar siendo observado convierten la experiencia en algo profundamente inquietante. Y entonces, los investigadores encontraron algo enterrado bajo la pirámide que nadie esperaba. Durante décadas, se creyó que Chichén Itzá ya había revelado todos sus secretos. Pero la tecnología moderna comenzó a descubrir algo mucho más oscuro. Debajo del castillo, existe un enorme cenote subterráneo, un lago oculto bajo toneladas de piedra. Los mayas consideraban estos cenotes como entradas al inframundo,
lugares sagrados donde los dioses podían comunicarse con los vivos. Pero las exploraciones revelaron algo aterrador: restos humanos, objetos rituales y evidencias de sacrificios. Muchos de los esqueletos encontrados pertenecían a niños y jóvenes. Según los registros históricos, algunas ceremonias incluían ofrendas humanas lanzadas a las profundidades del agua para apaciguar a los dioses de la lluvia y la muerte. Pero existe una teoría aún más perturbadora. Algunos investigadores creen que la ubicación exacta de la pirámide sobre el cenote no fue simbólica, sino funcional. El agua subterránea podría amplificar vibraciones y efectos acústicos dentro del templo, creando sonidos extraños que los sacerdotes usaban durante rituales, como si toda la estructura hubiera sido diseñada para manipular la percepción humana. Y luego apareció otro misterio. Los estudios magnéticos detectaron anomalías inexplicables alrededor de ciertas zonas del sitio arqueológico. Equipos electrónicos han fallado sin razón aparente, y algunos turistas aseguran experimentar mareos intensos o sensaciones de desorientación cerca de la pirámide. La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero los antiguos mayas parecían comprender algo sobre este lugar que todavía no entendemos completamente. Y entonces algo aún más extraño comenzó a preocupar a los arqueólogos. Aunque millones de personas visitan Chichén Itzá cada año, pocos conocen los peligros reales ocultos detrás de su belleza monumental. La selva de Yucatán es extremadamente hostil. Temperaturas sofocantes, humedad brutal y fauna venenosa convierten la exploración en una amenaza constante. Pero el verdadero peligro está bajo tierra. El sistema de cuevas y cenotes alrededor de Chichén Itzá es uno de los más complejos del planeta. Muchos túneles permanecen inexplorados. Algunos colapsan sin advertencia. Buzos especializados han desaparecido intentando cartografiar cavernas inundadas conectadas con antiguos rituales mayas. En ciertos pasajes, la visibilidad desaparece por completo. Un solo error puede convertirse en una sentencia de muerte. Pero incluso fuera del agua, el sitio guarda historias inquietantes. Durante excavaciones clandestinas, realizadas por saqueadores ilegales, se encontraron cámaras selladas con restos ceremoniales y símbolos desconocidos. Algunos arqueólogos creen que todavía existen estructuras ocultas bajo la selva que jamás han sido descubiertas. Y luego está la maldición. Muchos trabajadores locales evitan permanecer solos en ciertas áreas durante la noche. Hablan de sonidos extraños, pasos invisibles y sombras moviéndose entre las ruinas. Historias que la ciencia descarta, pero que siguen aterrorizando a quienes viven cerca del lugar. Sin embargo, el mayor misterio no estaba en las leyendas, sino en una revelación científica reciente que dejó sin palabras a los investigadores. En los últimos años, estudios avanzados, utilizando tecnología láser, revelaron algo extraordinario. La pirámide no solo fue construida para observar los astros, parece estar diseñada para representar el descenso de una entidad divina desde el cielo hacia el inframundo. La serpiente de luz no sería simplemente un efecto visual, sería un mensaje codificado. Un ritual gigantesco conectado con ciclos astronómicos y creencias sobre la vida, la muerte y el universo. Pero aquí aparece el detalle más perturbador. Los investigadores descubrieron que el fenómeno luminoso cambia ligeramente con el paso de los siglos debido a alteraciones en la inclinación terrestre. Eso significa que los mayas calcularon movimientos astronómicos a una escala temporal enorme, mucho más avanzada de lo que debería haber sido posible. Y aún hay algo peor. Debajo del cenote principal podrían existir cámaras completamente selladas que jamás han sido abiertas. Cámaras que podrían contener textos, objetos o conocimientos perdidos durante más de 1000 años. Tal vez la verdadera historia de Chichén Itzá todavía permanece enterrada, esperando, oculta bajo toneladas de piedra y oscuridad. Porque en México existe una pirámide capaz de hacer descender una serpiente de luz desde el cielo, pero nadie sabe realmente por qué fue construida. Y quizá nunca debimos descubrirlo.
En lo profundo de la selva mexicana existe un lugar donde personas desaparecieron sin dejar rastro, un agujero sagrado que los antiguos mayas creían conectado directamente con el inframundo, y lo más aterrador es que, bajo sus aguas cristalinas, los científicos encontraron evidencias que jamás debieron salir a la luz. En el corazón de la península de Yucatán, en México, a pocos kilómetros de la antigua ciudad de Chichén Itzá, se encuentra uno de los lugares más hipnóticos y misteriosos del planeta, el cenote Ic-Quil. Oculto entre una espesa vegetación tropical, este pozo natural parece más una puerta hacia otro mundo que una simple formación geológica. Sus coordenadas exactas se encuentran cerca del centro de Yucatán, en una región donde el suelo de piedra caliza esconde miles de cavernas inundadas. Pero Ic-Quil no es un cenote cualquiera. Desde arriba, parece un círculo perfecto abierto en medio de la tierra. Sus paredes verticales descienden decenas de metros hasta alcanzar aguas oscuras y silenciosas. Lianas gigantes caen desde la superficie como serpientes verdes, mientras raíces antiguas atraviesan la roca como si intentaran sujetar algo oculto en las profundidades. La primera vez que alguien lo contempla, siente una mezcla imposible de belleza y miedo. El agua posee un color azul intenso que cambia según la luz del día. A ciertas horas, los rayos del sol penetran desde la abertura superior y crean columnas luminosas que parecen iluminar un templo submarino. Los antiguos mayas consideraban este lugar sagrado. Para ellos, los cenotes eran entradas al Xibalbá, el reino de los muertos. Y entonces, los arqueólogos descubrieron algo imposible de ignorar. En el fondo de Ic-Quil aparecieron restos humanos. Pero eso era apenas el comienzo. Lo que hace a Ic-Quil verdaderamente inquietante no es solamente su historia, sino la sensación de que desafía toda lógica natural. El cenote se formó hace miles de años cuando el techo de una gigantesca cueva colapsó sobre un río subterráneo. El resultado fue una abertura circular perfecta que parece diseñada artificialmente. Pero el verdadero misterio está debajo. México posee uno de los sistemas de cuevas inundadas más extensos del planeta. Bajo Yucatán existe una red laberíntica de túneles sumergidos que se extiende durante cientos de kilómetros. Algunos científicos creen que todavía no conocemos ni una pequeña parte de lo que se oculta allí. Los buzos describen estas cavernas como otro planeta. La temperatura cambia de forma abrupta. El sonido desaparece por completo. Y en ciertas profundidades aparece un fenómeno aterrador llamado haloclina, una capa donde el agua dulce y el agua salada se mezclan creando una ilusión óptica extraña, como si el agua se transformara en humo líquido. Los exploradores aseguran que atravesar una haloclina es como cruzar una dimensión diferente. La visibilidad desaparece, la orientación se pierde, y la sensación de profundidad se vuelve perturbadora. Pero hay algo aún más extraño. En algunos sectores del sistema subterráneo, los científicos encontraron organismos que sobreviven sin luz solar, peces transparentes, bacterias extremas, criaturas adaptadas a una oscuridad absoluta desde hace miles de años. Es un ecosistema completamente aislado del mundo exterior, como si la Tierra hubiera escondido una civilización biológica secreta bajo la selva mexicana. Y entonces ocurrió algo que cambió para siempre la forma en que vemos estos cenotes. Los investigadores comenzaron a encontrar huesos humanos mezclados con restos de animales prehistóricos, y algunos de ellos tenían más de 10.000 años de antigüedad. Para comprender Ic-Quil, hay que entender el miedo y la fascinación que provocaba en la civilización maya. Los mayas creían que los cenotes eran portales sagrados hacia el mundo espiritual, no simples depósitos de agua, sino conexiones directas con dioses y fuerzas invisibles. Y en tiempos de sequía, realizaban rituales aterradores. Diversos registros históricos y hallazgos arqueológicos indican que en algunos cenotes se llevaban a cabo sacrificios humanos. Guerreros, prisioneros e incluso jóvenes eran arrojados a las profundidades como ofrenda a Chaak, el dios de la lluvia. Durante años,
Muchos pensaron que esas historias eran exageraciones, hasta que comenzaron las exploraciones submarinas. En distintos cenotes de Yucatán aparecieron esqueletos humanos, joyas ceremoniales, cuchillos rituales y objetos de oro escondidos bajo el agua. Pero Iquique guarda una particularidad inquietante. Algunos investigadores creen que este lugar pudo haber sido utilizado no solo para rituales religiosos, sino también como punto ceremonial relacionado con observaciones astronómicas y ciclos cósmicos. La forma circular perfecta del cenote y la manera en que la luz entra en ciertos momentos del año siguen despertando preguntas sin respuesta. ¿Fue simplemente coincidencia? ¿O los mayas comprendían algo sobre estos lugares que todavía ignoramos? Pero el hallazgo más perturbador llegó cuando se descubrieron restos humanos extremadamente antiguos dentro de sistemas similares. Algunos pertenecían a los primeros habitantes de América, y eso abrió una posibilidad aterradora. Tal vez estas cuevas ocultaron secretos humanos durante miles y miles de años, esperando ser encontrados. Pero mientras los arqueólogos descendían cada vez más profundo, comenzaron a surgir nuevos peligros, y algunos buzos jamás regresaron. A simple vista, Iquique parece un paraíso tropical, pero bajo esa belleza existe un entorno mortal. Los sistemas de cuevas submarinas son considerados uno de los lugares más peligrosos del planeta para la exploración humana. Incluso buzos experimentados mueren cada año atrapados en túneles sumergidos. La oscuridad allí abajo es total. Un error mínimo puede ser fatal. Muchos pasajes son tan estrechos que apenas permiten el paso de una persona. El sedimento acumulado puede levantarse con un simple movimiento y convertir el agua cristalina en una nube negra donde es imposible ver. En cuestión de segundos, la orientación desaparece y el oxígeno comienza a agotarse. Existen relatos de exploradores que aseguran haber sentido pánico extremo dentro de estas cavernas. Algunos describieron alucinaciones auditivas. Otros afirmaron escuchar ecos o movimientos imposibles bajo el agua. La ciencia explica parte de estas sensaciones por la presión, la oscuridad y el aislamiento absoluto. Pero no todas las historias tienen explicación. En ciertos cenotes se han registrado desapariciones extrañas durante décadas, casos donde las víctimas simplemente nunca fueron encontradas. Y luego está el problema ambiental. El ecosistema subterráneo de Yucatán es extremadamente frágil. La contaminación, el turismo masivo y el cambio climático amenazan con destruir sistemas acuáticos que tardaron millones de años en formarse. Algunos científicos advierten que muchos cenotes podrían colapsar o contaminarse irreversiblemente en las próximas décadas. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Mientras exploraban cavernas conectadas con antiguos cenotes, investigadores encontraron señales de incendios humanos prehistóricos en zonas que hoy están completamente inundadas. Eso significa que hace miles de años, estas cuevas estaban secas. Pero después, el nivel del agua subió y selló el pasado para siempre, como una cápsula del tiempo oculta bajo la tierra. Y lo que encontraron después resultó todavía más perturbador. En las profundidades de los sistemas subterráneos de Yucatán, científicos realizaron uno de los descubrimientos más importantes y misteriosos de la historia moderna. Encontraron esqueletos humanos perfectamente conservados pertenecientes a una época anterior a muchas civilizaciones conocidas del continente. Algunos restos revelaron deformaciones, enfermedades antiguas y detalles imposibles de estudiar en otros lugares del mundo. Pero uno de los hallazgos más impactantes fue el ADN. Las investigaciones sugieren conexiones humanas mucho más complejas de lo que imaginábamos sobre los primeros habitantes de América. Y eso cambió completamente ciertas teorías históricas. Pero hay algo todavía más extraño. Muchos sistemas de cuevas permanecen inexplorados. Miles de kilómetros continúan ocultos bajo la selva mexicana. Nadie sabe qué existe realmente allí abajo. Algunos buzos creen que las cavernas conectan con regiones todavía desconocidas,
Otros sospechan que podrían existir cámaras selladas durante milenios. Y mientras el turismo continúa mostrando Iquique como un destino paradisíaco, pocos imaginan que bajo esas aguas tranquilas yace uno de los archivos naturales más antiguos y perturbadores del planeta. Un lugar donde la historia humana, la muerte y el misterio permanecen atrapados en silencio. Porque quizás el verdadero secreto de Iquique no sea lo que ya encontraron, sino todo aquello que todavía sigue esperando en la oscuridad. En las profundidades abrasadoras del desierto de Chihuahua, en México, existe una cueva tan extrema que un ser humano puede morir en menos de 10 minutos, pero eso no es lo más aterrador. Lo verdaderamente imposible son las gigantescas estructuras cristalinas que crecen allí dentro como si pertenecieran a otro planeta. Lo que los científicos encontraron en ese lugar desafió todo lo que creíamos saber sobre la vida, el tiempo y los secretos ocultos bajo la tierra. En el norte de México, bajo las montañas áridas del estado de Chihuahua, cerca de la ciudad minera de Naica, existe un lugar que parece arrancado de una película de ciencia ficción. A más de 300 metros bajo la superficie terrestre, escondida dentro de una mina activa de plomo, zinc y plata, se encuentra la legendaria Cueva de los Cristales. Un lugar tan surrealista que muchos investigadores la describieron como la Capilla Sixtina de la geología. Las coordenadas exactas de esta maravilla permanecieron durante años fuera del conocimiento público, no porque fuera secreta, sino porque entrar allí significaba jugar con la muerte. La cueva fue descubierta accidentalmente por dos mineros en el año 2000. Lo que encontraron al perforar una nueva cámara subterránea parecía imposible. Cristales gigantescos de selenita emergiendo desde todas las direcciones, algunos tan altos como edificios de 4 pisos. Columnas translúcidas atravesaban el espacio como espadas congeladas en el tiempo. El aire era espeso, sofocante, la humedad cubría cada superficie y la temperatura superaba los 50 grados Celsius. Pero había algo aún más inquietante. Los cristales parecían vivos. Reflejaban la luz con una intensidad fantasmal, creando la ilusión de que el lugar respiraba lentamente en la oscuridad. Y entonces, los científicos comenzaron a hacer mediciones y descubrieron algo que nadie esperaba. La Cueva de los Cristales no es simplemente una caverna. Es uno de los entornos naturales más extremos jamás encontrados por el ser humano. Entrar allí sin protección especial significa exponerse a una combinación letal de calor y humedad que puede provocar pérdida de conciencia en cuestión de minutos. Incluso con trajes refrigerados, los investigadores apenas pueden permanecer dentro durante media hora. Pero la verdadera pregunta era otra. ¿Cómo pudieron crecer cristales tan gigantescos? Algunos de ellos superan los 12 metros de longitud y pesan más de 50 toneladas. Son considerados los cristales naturales más grandes jamás descubiertos en la Tierra. La respuesta parece salida de otro planeta. Durante cientos de miles de años, la cueva permaneció inundada por agua mineral extremadamente caliente, rica en sulfato de calcio. La temperatura se mantuvo increíblemente estable, justo en el punto perfecto para que los cristales crecieran lentamente, molécula por molécula. Un proceso tan delicado que cualquier cambio mínimo habría destruido todo. Cada cristal que vemos hoy es el resultado de una paciencia geológica casi infinita. Mientras el mundo cambiaba en la superficie, guerras, imperios, civilizaciones enteras nacían y desaparecían, allí abajo los cristales seguían creciendo en silencio, como si el tiempo no existiera. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. Los investigadores encontraron formas de vida atrapadas dentro de los cristales, y lo que descubrieron cambió completamente nuestra comprensión de la supervivencia extrema. Dentro de pequeños bolsillos líquidos encerrados en el interior de algunos cristales, científicos encontraron microorganismos antiguos que habían permanecido aislados durante miles de años. Bacterias dormidas, organismos que sobrevivieron atrapados en condiciones imposibles
sin luz solar, sin oxígeno fresco y bajo temperaturas infernales. Algunos expertos creen que estas formas de vida podrían ofrecer pistas sobre cómo sobreviviría la vida en otros mundos. Porque la Cueva de los Cristales se parece más a un ambiente extraterrestre que a cualquier ecosistema terrestre conocido. Las comparaciones con Marte y con las lunas heladas de Júpiter comenzaron casi inmediatamente. Pero no todos estaban convencidos. Algunos investigadores afirmaron que los microorganismos encontrados podrían haberse contaminado accidentalmente durante las exploraciones modernas. Otros defendían que realmente eran organismos ancestrales atrapados allí desde tiempos remotos. El debate continúa hasta hoy. Y mientras los científicos discutían, otra teoría aún más perturbadora comenzó a circular. Según algunos geólogos, la cueva podría esconder cámaras todavía más profundas, lugares donde podrían existir cristales incluso más gigantescos que los ya descubiertos. Pero nadie ha podido comprobarlo, porque acceder a esas posibles cavernas implicaría atravesar zonas completamente inundadas y térmicamente inestables. Y entonces ocurrió algo que obligó a cerrar casi por completo el acceso al lugar. Algo que pocos conocen fuera del mundo científico. La belleza de la Cueva de los Cristales tiene un precio brutal. El cuerpo humano simplemente no está diseñado para sobrevivir allí. El calor extremo combinado con casi el 100% de humedad convierte cada respiración en un esfuerzo desesperado. El sudor deja de evaporarse. El corazón acelera peligrosamente. El cerebro comienza a fallar. Los exploradores describieron la experiencia como entrar en un horno húmedo donde cada minuto parece una eternidad. Varios investigadores estuvieron al borde de la muerte. Y lo más aterrador es que la cueva comenzó a deteriorarse desde el momento en que fue descubierta. Durante siglos, el agua caliente protegió los cristales del contacto con el aire exterior. Pero cuando la mina drenó el sistema subterráneo para continuar las excavaciones, el equilibrio perfecto desapareció. Los cristales comenzaron lentamente a secarse, a fracturarse, a morir. Algunos expertos advirtieron que la exposición humana podría destruir un fenómeno geológico único en el planeta. Por esa razón, el acceso fue severamente restringido. Muy pocas personas en el mundo han visto la cueva con sus propios ojos. Pero entonces surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Qué ocurrirá cuando la mina cierre definitivamente y el agua vuelva a inundar las cavernas? Porque según los científicos, ese momento se acerca. Y cuando suceda, la Cueva de los Cristales podría desaparecer para siempre bajo el agua hirviendo. Pero antes de eso, un último descubrimiento dejó a todos sin palabras. Mientras estudiaban los cristales más antiguos, los científicos calcularon algo casi imposible de comprender. Algunos de ellos comenzaron a formarse hace más de 500.000 años. Eso significa que estos gigantes transparentes ya estaban creciendo cuando los primeros humanos modernos apenas comenzaban a existir. Pero aquí viene la parte más perturbadora. Nadie sabe exactamente cuántas cavernas similares podrían existir todavía ocultas bajo la Tierra. La región de Naika sigue siendo geológicamente activa. Existen señales de cámaras profundas aún inexploradas, y algunos sensores térmicos detectaron anomalías imposibles de explicar completamente, como si hubiera algo más allá de las zonas conocidas, algo que jamás ha sido visto por ojos humanos. Y entonces aparece la teoría más inquietante de todas. Algunos investigadores creen que la Cueva de los Cristales no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema subterráneo gigantesco que podría extenderse mucho más allá de la mina de Naika. Pero nadie ha logrado demostrarlo, porque explorar más profundo significaría entrar en regiones donde ni siquiera la tecnología moderna garantiza supervivencia. Y quizás ese sea precisamente el motivo por el cual ciertos secretos permanecen enterrados bajo la tierra, esperando, en silencio, dentro de un mundo de cristal que parece no pertenecer a este planeta. La ciudad fue abandonada hace más de 1000 años,
pero aún hoy, miles de personas aseguran sentir una presencia inexplicable caminando entre sus pirámides. En el corazón de México existe un lugar tan misterioso que incluso los aztecas creían que allí habían nacido los dioses, y lo más aterrador es que nadie sabe realmente quién la construyó. En el Valle Central de México, a pocos kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México, se alzan las ruinas monumentales de Teotihuacán, una de las ciudades antiguas más enigmáticas jamás descubiertas. Su nombre significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero ese nombre no fue dado por sus verdaderos constructores. Fueron los aztecas, quienes llegaron siglos después y quedaron paralizados ante la inmensidad de aquella metrópolis abandonada. Teotihuacán se extiende sobre una enorme planicie rodeada de montañas volcánicas. Desde el aire, la ciudad parece diseñada con una precisión casi imposible. Una gigantesca avenida conocida como la Calzada de los Muertos atraviesa el complejo como una columna vertebral de piedra, alineada con estructuras monumentales que desafían toda lógica antigua. La Pirámide del Sol domina el paisaje como una montaña artificial. Con más de 60 metros de altura, fue una de las construcciones más grandes del mundo antiguo. Muy cerca se encuentra la Pirámide de la Luna, perfectamente alineada con el Cerro Gordo, creando una simetría que aún desconcierta a arqueólogos y astrónomos. Pero hay algo todavía más extraño. La ciudad parece haber sido diseñada siguiendo patrones astronómicos extremadamente precisos. Algunas estructuras coinciden con posiciones celestes específicas, como si todo el complejo hubiera sido construido para comunicarse con el cielo. Y entonces surgió la gran pregunta: si los aztecas no la construyeron, ¿quién lo hizo realmente? Pero lo que los investigadores descubrirían después cambiaría absolutamente todo. Teotihuacán no era una simple ciudad antigua, era una megápolis. En su apogeo, pudo albergar a más de 100,000 habitantes, convirtiéndose en una de las urbes más grandes del planeta en aquella época. Y lo más desconcertante es que fue construida siglos antes del auge de muchas civilizaciones europeas. Las dimensiones del lugar parecen irreales. Las pirámides fueron edificadas con millones de toneladas de piedra volcánica, sin ruedas, sin animales de carga y sin herramientas metálicas avanzadas. Aún así, las estructuras mantienen alineaciones matemáticas que rivalizan con obras modernas. Algunos investigadores descubrieron que la ciudad está desviada exactamente 15 grados respecto al norte verdadero. Durante décadas, nadie entendió por qué. Luego surgió una teoría inquietante. Toda la ciudad podría estar alineada con eventos astronómicos relacionados con las Pléyades y antiguos ciclos solares. Pero eso no fue lo más extraño. Bajo la Pirámide del Sol se encontró una cueva artificial, un túnel cuidadosamente excavado que parece conducir al corazón mismo del monumento. Para muchas culturas mesoamericanas, las cuevas representaban entradas al inframundo. Era como si la ciudad hubiera sido construida sobre una puerta simbólica hacia otro mundo. Y entonces algo aún más perturbador apareció. En excavaciones recientes se hallaron enormes cantidades de mica, un mineral brillante utilizado hoy en tecnología moderna y sistemas de aislamiento energético. El problema es que la mica encontrada en Teotihuacán provenía de regiones lejísimas, imposibles de alcanzar fácilmente en aquella época. ¿Por qué transportar toneladas de ese material hasta una ciudad ceremonial? Nadie tiene una respuesta definitiva. Y mientras más excavaban, más parecía que Teotihuacán no pertenecía del todo a la historia conocida. Lo más inquietante sobre Teotihuacán no es su tamaño, es el vacío. No sabemos quién fundó la ciudad. No conocemos el idioma original de sus habitantes. No existen textos claros que expliquen su origen. Y a diferencia de otras civilizaciones antiguas, aquí casi no aparecen retratos de gobernantes individuales. Era como si toda la sociedad hubiera borrado deliberadamente la identidad de sus líderes. Algunos arqueólogos creen que Teotihuacán funcionaba como una especie de estado colectivo, una civilización gobernada por élites religiosas invisibles. Otros sostienen teorías mucho más oscuras.
porque las evidencias encontradas dentro de los templos son aterradoras. En varias excavaciones aparecieron restos humanos enterrados ritualmente, guerreros sacrificados, personas decapitadas, corazones extraídos, cuerpos alineados bajo las pirámides como ofrendas para fuerzas desconocidas. Y luego apareció la serpiente. La pirámide de la serpiente emplumada, decorada con cientos de cabezas de piedra, parece representar a una entidad divina vinculada con el conocimiento, el poder y el cielo. Algunos creen que fue el origen del mito de Quetzalcóatl, pero existe un detalle escalofriante. En ciertos murales antiguos aparecen figuras usando objetos que parecen máscaras respiratorias o trajes ceremoniales extraños. Algunos teóricos aseguran que estas imágenes representan visitantes sobrenaturales. La ciencia rechaza esas ideas. Sin embargo, incluso los expertos admiten algo inquietante. La sofisticación de Teotihuacán apareció de manera repentina, casi sin etapas previas de desarrollo visibles. Era como si una civilización avanzada hubiera surgido de la nada. Y entonces, desapareció. Pero lo que provocó su caída sigue siendo uno de los mayores misterios del continente americano. Algo terrible ocurrió en esta ciudad. Los arqueólogos encontraron señales claras de incendios masivos, destrucción deliberada y caos interno. Muchas estructuras importantes fueron quemadas desde dentro, como si la propia población hubiera destruido el corazón de la ciudad. Pero nadie sabe exactamente por qué. ¿Rebelión? ¿Guerra civil? ¿Colapso ambiental? ¿Hambruna? Las teorías se multiplican, pero ninguna logra explicar completamente el abandono repentino de una ciudad tan poderosa. Y hay algo más. Muchos visitantes modernos describen sensaciones físicas extrañas al recorrer la calzada de los muertos. Mareos, presión en el pecho, cambios bruscos de temperatura. Incluso investigadores han reportado anomalías electromagnéticas cerca de ciertas estructuras. Los científicos creen que algunas de estas sensaciones podrían relacionarse con minerales presentes bajo el suelo volcánico, pero otros aseguran que el lugar conserva una energía imposible de explicar. Y luego están los túneles. Debajo del templo de la serpiente emplumada, se descubrió un complejo subterráneo sellado durante siglos. En su interior aparecieron esferas metálicas cubiertas de un extraño polvo brillante. Aquello provocó una ola de teorías en todo el mundo. Algunos afirmaron que se trataba de símbolos rituales del cosmos. Otros creyeron que escondían conocimientos perdidos. Pero hasta hoy, el verdadero propósito de aquellas cámaras subterráneas sigue siendo incierto. Y entonces los investigadores encontraron algo todavía más perturbador: mercurio líquido, grandes cantidades ocultas bajo estructuras ceremoniales. Un elemento extremadamente raro en sitios arqueológicos antiguos. ¿Por qué estaba allí? La respuesta podría cambiar todo lo que sabemos sobre esta civilización. Durante décadas, Teotihuacán fue considerada únicamente una ciudad ceremonial, pero nuevas investigaciones sugieren algo mucho más impactante. Toda la ciudad podría haber funcionado como una gigantesca representación del universo. Las pirámides, las avenidas y los túneles parecen reproducir patrones cósmicos relacionados con estrellas y planetas visibles hace miles de años. Algunos arqueólogos creen que Teotihuacán no era solo una ciudad, era un mapa, un portal simbólico entre el cielo, la tierra y el inframundo. Y entonces surgió la teoría más inquietante de todas. Algunos investigadores sostienen que los antiguos habitantes poseían conocimientos astronómicos imposibles para su tiempo, cálculos precisos sobre movimientos celestes, eclipses y ciclos cósmicos, que requerirían siglos de observación sistemática. Pero nadie sabe cómo obtuvieron esa información. Y aquí aparece el detalle más aterrador. Aún hoy, gran parte de Teotihuacán permanece enterrada bajo tierra. Kilómetros de túneles siguen sin explorarse completamente. Cámaras ocultas continúan selladas, y los escaneos recientes indican que podrían existir estructuras aún más profundas bajo las pirámides principales, como si la verdadera ciudad todavía estuviera escondida, esperando, porque quizás Teotihuacán no fue abandonada realmente.
Quizás simplemente cerró sus puertas.